Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho de Culto y Libertad Religiosa, contamos con el licenciado Ricardo López Murphy, que nos hablará en el módulo 2 de los partidos políticos y su visión de la libertad religiosa. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, doctor, por estar presente en primer lugar. Ahora el doctor Niño iba a hacer una presentación formal suya, pero estamos con problemas de audio. Así que para no demorar, voy a comenzar con la introducción general de los temas. Le agradecemos en primer lugar su presencia y continuando con el presente ciclo, seguiremos ahondando los distintos temas que hacen a la inescindible relación entre la visión de la política y las cuestiones religiosas que a lo largo de todo el curso de la humanidad ha estado presente bajo sus distintas formas, como la religión del imperio y los ciudadanos o la del príncipe y sus súbditos. En la realidad democrática contemporánea, entendemos que la relación se da en la mayoría de los países entre los partidos políticos, a los que nuestra Constitución Nacional en el artículo 38 califica de instituciones fundamentales del sistema democrático, y lo que se ha denominado en llamar la libertad religiosa, que es comprensiva de la libertad de culto del artículo 14 de la Constitución Nacional y del derecho de conciencia y de religión reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, solo por citar alguno, el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y aunque se propugne una visión laica, esa relación no desaparece con los aspectos religiosos. La misma, es decir, la relación entre el derecho y el hombre en su faz religiosa, se da desde el matrimonio, la educación de los hijos, el ejercicio del propio culto y de las propias obligaciones como ciudadano y como profesional. Desde hace años, desde este instituto, observamos con preocupación un avance de una visión que entiende al laicismo como intolerancia contra todo lo religioso, que llega por momentos a adquirir características de odio, como cuando se profanan imágenes en nombre de la libertad de expresión, ofendiendo los sentimientos religiosos de la población, que es digno de destacar, alcanzan los creyentes al 80% de la población, entre todas las religiones. Cuando no, que se trata de vandalización de templos, sepulturas, con un Estado que parece contemplar los hechos de forma pasiva, desentendiéndose de su obligación principal, que es prevenir los conflictos. O cuando sanciona leyes que directamente suprimen la libertad religiosa, como violentar la conciencia de instituciones y profesionales, sea de la salud, sea de la educación, imponiendo la realización de actos totalmente contrarios a los principios religiosos de aquellas como las prácticas de aborto o contenidos como la ideología de género, llegando incluso a pretender limitar a los propios ministros del culto o a los docentes de las materias específicas, impartir sus enseñanzas morales en contra de prácticas como el aborto o la homosexualidad, que hacen directamente a los contenidos de sus principios religiosos, en una suerte de reedición de imposiciones aberrantes de la antigüedad, tanto en cuanto digamos que la historia parecía haber superado. Eso su aspecto más agresivo y notorio, pero también violenta el Estado la libertad religiosa con sus omisiones, no sancionando leyes que reconozcan efectos civiles a los matrimonios religiosos, que contemplen en materia laboral debidamente los idearios de las instituciones respecto a su personal, que posibiliten la educación religiosa en las escuelas públicas, aunque sea fuera del horario escolar, como autorizó la Corte Suprema, dado que de otro modo se priva a los niños pobres de una educación religiosa. El 75% de la educación en Argentina es pública y el 86% tiene una creencia religiosa y no está recibiendo una educación religiosa, a pesar de que la Convención Americana dice que los padres tienen derecho de que sus hijos reciban la educación moral y religiosa que sea conforme a sus convicciones.
¿Quién va a cumplir mejor sus obligaciones cívicas? ¿Qué policía no va a extorsionar o lesionar? ¿Qué empresario será compelido a no evadir o un juez a ser sobornado que aquel que es obligado desde una conciencia iluminada por la divinidad? Hay un evidente interés social en la educación religiosa. Con mayor razón que se reconozcan los aportes económicos a la educación pública de gestión privada, especialmente cuando es confesional, sin ser esta nota excluyente, como un derecho de los padres e hijos. Digamos que el Estado tiene una obligación en ese sentido y no que es una concesión graciosa y magnánima del príncipe, estos aportes a la educación privada. Es evidente que la ciudadanía paga impuestos y merece recibir la educación, sea en la educación de gestión pública o la privada. No es un regalo del Estado. Es notorio, dado que existen múltiples casos, que el Estado se encuentra financiando numerosas entidades civiles de marcada orientación política y omite hacerlo con las entidades religiosas que llevan a cabo toda suerte de actividades a favor del bien común, por ejemplo, sanitarias, desde salitas de primeros auxilios en el interior profundo de nuestro país, hasta hospitales de alta complejidad, en los que dicho sea de paso, sin ninguna intencionalidad política, es notorio se internan los referentes políticos de todos los sectores. O la reinserción social de personas explotadas sexualmente, o la reinserción de los condenados por delitos, que es notorio, por ejemplo, la actividad de los evangélicos, o de los comedores comunitarios que tienen todas las religiones, los talleres de oficios, los lugares de hospedaje para personas en situación de calle y obviamente las actividades educativas. Nunca debe ser obstáculo que una actividad a favor del bienestar general no pueda ser fomentada por el Estado por la excusa ideológica de que es realizada por una entidad religiosa. Es una visión falsa que entraña en el fondo un odio religioso que no llega a ser capaz ni siquiera de reconocer las actividades concomitantes de bien común que realizan las confesiones religiosas. No es posible que los comedores comunitarios en general y fundamentalmente de las parroquias o comunidades católicas, evangélicas, musulmanas o judías, pasen la angustia de una verdadera mendicidad para su compromiso religioso y social, y por otro lado los fondos públicos sean utilizados discrecionalmente en grandes focos de corrupción, pagándose por los alimentos 3, 4 o 5 veces su valor, o financiando viajes de punteros políticos a cuerpo de rey. O que no se financien talleres de oficios de las comunidades religiosas, el gran motor que movió a Don Bosco, San Juan Bosco, a fundar la orden salesiana, cuando vio a los jóvenes italianos de mitad del siglo XIX en la pereza y la miseria, lo que hoy llamamos los ni-ni, es decir, que ni estudian ni trabajo, y se los esclaviza con los planes sociales, sin contraprestación real para mantenerlos en ese estado de miseria con fines clientelistas electorales. Para terminar, pero dicho a título personal, por esta circunstancia, de la actuación del doctor López Murphy cuando fue ministro de Economía, me recuerdo su discurso de apertura a los 15 días de asumir, cómo señaló la dignidad del trabajo, su origen humilde de inmigrantes de sus padres, y cómo intentó corregir muchas situaciones anómalas con relación a verdaderas cajas para uso político, lo que provocó su salida nunca suficiente esclarecida para la opinión pública. Bueno, espero que el director Niño no considere inadecuado este comentario. Creemos también que no han sido utilizados desde su incorporación a la reforma de la Constitución en 1994 los instrumentos de participación directa de la ciudadanía a través de los institutos de la iniciativa popular y de las consultas populares vinculantes o no vinculantes, que en estos tópicos que se relacionan con la libertad religiosa aparecen como de imperiosa obligación política. Queremos, en consecuencia, aprovechar la ciencia del doctor López Murphy como economista y político y la experiencia que ha tenido en los distintos cargos que ha ocupado en el Estado, sea con sus reflexiones espontáneas sobre estos temas, como así a través de las contestaciones de las preguntas que le formulen los participantes vía el chat. Así que cediéndole la palabra, pido muchas gracias.
Disculpen, tuve ahí un problema lógico de los abogados con el tema de la cuestión informática, pero quería, ya lo conocen todos, al licenciado Ricardo López Murphy, pero creo que es conveniente también dar un marco sobre un breve currículum sobre la trayectoria que ha tenido el doctor López Murphy en la política nacional, en la parte vinculado a todo lo que es el tema económico, y bueno, y creo que próximamente por los medios él ahora podrá o no ratificarlo, va a ser uno de los componentes de los espacios que van a participar de la contienda electoral en el país. Veremos si él tiene la oportunidad de darnos la posibilidad de hablar también de la parte política. Brevemente, el doctor López Murphy es licenciado y máster en La Plata, máster en Chicago y doctor honoris causa en Summa. Y actualmente, ya saben que fue ministro, que fue candidato a presidente, candidato a jefe de gobierno, no hace falta, me parece, mayores presentaciones, y bueno, no le quiero sacar más tiempo porque lo importante es escuchar al doctor López Murphy, y luego, como él me pidió, bueno, lo más importante es poder hacer un intercambio. Con respecto a lo que dijo el doctor Andereggen, yo coincido totalmente con lo que dijo, y aparte son todas opiniones personales las que damos en este instituto, no son opiniones del instituto, y comparto todo lo que sostuvo el doctor Andereggen, y no me tiene por qué pedir disculpas de nada. Acá hay total libertad y no existe la censura. Bueno, Ricardo, adelante, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Yo me he propuesto ser extremadamente breve para poder contestar preguntas. Ustedes saben que tengo una muy larga trayectoria en la vida cívica, y aquellos que tengan observaciones o planteos o, digamos, estén interesados en algún punto de vista, les recomiendo el canal de YouTube Ricardo López Murphy, donde he hecho una cosa que no es habitual, pero he juntado todos los videos que hay disponibles sobre mi actividad pública, de modo que los archivos sean el factor fundamental de reputación, y que se me pueda en última instancia preguntar cuáles fueron mis opiniones a lo largo de toda mi actividad en la vida política, ya sea como intelectual o en la disputa electoral. En materia de libertad religiosa, yo sostengo, como no puede ser de otra manera, los principios de la Constitución, y ellos, además de asegurar la libertad a cada credo, tienen la lógica de proteger el ejercicio religioso, y en eso quiero contestar a Pedro con toda claridad. No debe el gobierno jamás tolerar las agresiones a las religiones, cualquiera sea el motivo y cualquiera sea el móvil que se haya utilizado, y desde ya comprometo mi desempeño a restablecer el orden y el principio de libertad para el ejercicio de las convicciones religiosas. En segundo lugar, yo entiendo el laicismo como no identificarse con un credo, con un partido político, con una familia, el Estado. No lo entiendo como una exposición del ateísmo, y creo con esto, Pedro, contestarle su observación. Comparto, en tercer lugar, con toda claridad que la obligación del Estado es asegurar y regular el acceso a la educación. No es necesariamente proveerla, está bien proveída cuando se lo hace con establecimientos de carácter no estatal, y ellos pueden ser confesionales o no confesionales. Y comparto con Pedro la
la visión que probablemente en nuestra currícula falte un capítulo que haga la cultura general sobre el fenómeno religioso en el ser humano. Es decir, el fenómeno religioso es muy importante porque trasciende los siglos y ha adquirido una excepcional dimensión en la vida humana, e ignorar el fenómeno religioso sería un error. Lo que yo no creo que se pueda hacer es, en escuelas de gestión estatal, es impartir una variante de las religiones monoteístas, porque eso obviamente humillaría a los que no son de ese credo, pero sí me parece que sería valioso una materia de cultura general que discutiera el fenómeno religioso, la historia del fenómeno religioso en la raza humana, que ha sido trascendente y que ha explicado buena parte de su cultura, de sus tradiciones, y por qué no decirlo, en el fondo la Biblia es quizá el libro que ha sido referencia en toda la cultura hebreo-cristiana y también en la cultura musulmana, y forma parte de este canal de humanización que ha sido tan propia de la experiencia humana. A su vez, coincido con él en respetar las creencias religiosas en cualquiera de las leyes que nuestro Congreso dictamine. No se puede obligar a las personas en sus profesiones, en sus establecimientos sanitarios, a actuar en contrario a sus convicciones. Y comparto su demanda de que la legislación no abrogue la libertad de culto y las implicancias de esa libertad de culto, de no forzarme a actuar en contra de mis creencias. Yo quería hacer, y le dije al doctor Niño, muy breve, y se lo dije a Pedro Anderegen, que también iba a ser muy breve, porque creo que a esta altura lo más práctico es que yo conteste las distintas preguntas que surjan, aunque lo que he dicho creo que es muy claro y contundente en los 4 aspectos que me fueron planteados. Desde ya, muchas gracias por haberme dado esta oportunidad. Bueno, si quieren ir... Pedro, lo manejamos esto. Bueno. Si van mandando al chat las preguntas. Acá yo ya tengo unas, doctor. Adelante. Del doctor Ricardo Campos, que está presente. Dice, ¿cree que en Argentina hay agresiones a las creencias religiosas por un humanismo secular, laico, ateo y militante, que ven a la religión como un enemigo por defender valores como la vida y la familia? Otra pregunta del doctor es, o no sé si quiere ir respondiendo de a una. Doctor. Muy breve, creo que ha habido agresiones, somos todos conscientes que eso ha ocurrido, y eso es rechazado por mí y no debe ser permitido. La idea de burlarse de los signos religiosos, más allá de la excusa que se utilice, es inaceptable, como sería inaceptable imponer un credo a gente que tenga otro credo. Yo creo que ese respeto básico a la religiosidad y a la libertad de creencias forma parte primero de nuestros mandatos constitucionales y segundo de una sociedad civilizada. Después el doctor Docampo tenía otra pregunta, que es, ¿qué opina de la interrupción de los servicios religiosos en las iglesias y en muchos casos las restricciones a los ministros religiosos ante las normativas vigentes derivadas de la emergencia sanitaria? Acá coto de mi cosecha, que es destacado que fue el peor lugar del mundo en que se restringieron las actividades religiosas, la Argentina. Para afuera de ser lo más rápido y concreto en este tema,
Yo he rechazado in totum la idea de suspender las clases como un mecanismo de prevención. Creo que no, la experiencia digamos, de la humanidad y de los otros países no avalaba eso. Y por supuesto he estado en desacuerdo. Yo he visto interrumpir en Almirante Brown servicios religiosos hechos al aire libre por fuerza de seguridad, y me pareció un acto de lo más desubicado que he registrado a lo largo de mi vida. No estoy de acuerdo, creo que no es sanitariamente pertinente, y creo que ha hecho mucho daño en la educación y en la vida religiosa perseguir a quienes, con los cuidados del caso y con la, digamos, responsabilidad personal, necesitan ese momento de intimidad con la grey y con sus propias convicciones. Después la última pregunta del doctor Docampo es: ¿qué opina de la lista negra publicada por un grupo de periodistas radicalizados que señalaron y expusieron a personas públicas, organizaciones políticas, instituciones religiosas cristianas, periodistas y comunicadores que se expresaron en contra del aborto y otras cuestiones? Creo que hay un tuit inmediato que debe haber sido uno de los tuits más vistos de todos los que he producido, y tengo muchos seguidores, donde repudié la Gestapo esa que se ha formado para impedir un debate abierto, respetuoso y sano. Desde ya va mi repudio, lo hice público en el tuit, es fácil de chequear, y lo reitero aquí. No estoy de acuerdo y rechazo terminantemente toda persecución a ideas y convicciones que son absolutamente legítimas. Bueno. No sé, los otros no estoy viendo los otros mensajes. No, yo tengo, me lo está mandando a mí alguno por celular, así que no sé qué está pasando, pero bueno, yo tengo algunos aquí, Pedro. Bueno, anda, leyéndolo. Deben ser los de la Gestapo. No sé, realmente, hoy estamos con problemas que no habíamos tenido antes. Ricardo, acá me dicen algo de muy reciente actualidad, ¿no? Está vinculado con la cuestión de las escuelas económicas. Pienso, yo no soy economista, dentro de lo que podemos hablar de la doctrina social de la Iglesia, las apreciaciones que hizo ayer su Santidad el Papa en la nota que envía a la OIT, en donde parcialmente se dio a conocer lo que él mencionó sobre la propiedad privada, y que en realidad estaba dentro de un contexto vinculado también a lo que es el sindicalismo y a lo que son las relaciones laborales. Acá me preguntan, dentro de tu posición como economista y como político, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Mi opinión siempre han estado alineadas con nuestra Constitución Nacional, y ratificaría lo del artículo 17 sobre el respeto al derecho de propiedad como un atributo esencial de la vida humana, de la libertad, y eso está en línea con dos encíclicas famosas, Rerum Novarum y Centesimus Annus, y sigo creyendo que esa es la línea correcta, la que fija la Constitución en el respeto al derecho de propiedad, que a mí me parece un derecho vital para asegurar la libertad y por supuesto, esencial a la vida ciudadana, para no ser todos empleados y dependientes del Estado, y me parece que la tradición religiosa es la que yo he manifestado. De todas maneras, no quiero
en este caso faltara a la sinceridad. A mí me chocó la expresión del Santo Padre, me resultó contradictoria con la enseñanza que a mí me había sido brindada, con el nuevo catecismo, pero bueno, puede ser también, y en esto yo quiero tener la máxima prudencia, que yo no he leído el discurso en su totalidad y no lo he hecho, he visto las versiones periodísticas, pero sin duda a mí no me parece un derecho secundario. Yo creo que es esencial a la vida democrática el derecho de propiedad, y donde se ha suprimido el derecho de propiedad, como en Corea del Norte, como en Cuba, como en la misma Venezuela, a los países le ha ido muy mal. Aquí, dentro del mismo tema y el mismo colega Sole hace esta referencia. La doctrina social de la Iglesia y el principio de que todos los bienes tienen que estar en la función social. ¿Cómo jugaría en este caso en cuanto a la aplicación con la Constitución Nacional nuestra? Yo tiendo a pensar que la propiedad privada individual es una forma de cooperación social. Si no hubiera definido el derecho de propiedad, estaríamos como en una jungla, cada cual disputando por la violencia el acceso a los bienes. Es el Estado de Derecho, el derecho de propiedad, la transmisión consentida y voluntaria de propiedad, la clave de una convivencia pacífica. Yo creo que el arreglo institucional que prevé nuestra Constitución, como la enseñanza tradicional que ha tenido la Iglesia en este campo, no hay contradicciones. Recordemos que entre los constituyentes hubo famosos sacerdotes y hubo al mismo tiempo, digamos, expositores del derecho constitucional de una muy honda tradición religiosa, y yo nunca he visto una censura del derecho de propiedad individual. Yo lo veo como un acto cooperativo, lo veo como un acto de interacción entre los seres humanos pacífico, como veo a la competencia. Yo a la competencia la veo como un acto de cooperación, la veo como una forma en que los seres humanos se van superando. No lo veo como un acto, al revés, lo veo como un sustituto a la violencia. Cuando no se competía y no se cooperaba, el mecanismo anterior en la vida humana era la violencia. Por eso yo creo que el derecho de propiedad, la autonomía de las partes, la autonomía de la sociedad civil, la subsidiariedad, están esencialmente vinculadas al derecho de propiedad. Gracias, doctor. ¿Tenés alguna, Pedro? Porque yo tengo acá. Bueno, ahí no están Dereken ahora. Estamos teniendo tiempo de acuerdo al plazo que nos habíamos propuesto, Ricardo, para... Todavía tenemos 5 minutos. Sí, por eso. Y si no hay otra pregunta, hay una que traía de mi casa, porque me la habían hecho personalmente. Aparte de tu canal, donde pueden ver todos los antecedentes de tu gestión y demás, ¿cómo el hecho puntual cuando fuiste ministro de Economía y esa reducción que propusiste, y decime dónde me corrijo, en el presupuesto con respecto a la educación, que también incluía al aporte religioso a la educación de gestión privada, ¿no? Brevemente, muy breve. Quedó duda. Muy breve. Dale. A ver si podemos responder. Yo sugiero que vayan al canal de YouTube porque los va a ayudar a esa discusión. No hubo una reducción al aporte a los establecimientos de gestión no estatal. La única reducción que se hizo fue de un 4%
a las universidades que disponían de otros recursos y que habían incrementado su presupuesto en 100%. Yo venía de ser ministro de Defensa y el Ministerio de Defensa, en los mismos años que la educación había aumentado el presupuesto 100%, habían bajado su presupuesto nominal el Ministerio de Defensa. En realidad fue un pequeño esfuerzo de 40 millones en un presupuesto de 1.800 millones. No era un número exagerado, era un número prudente y sobre todo siendo consciente que muchas de las universidades tenían recursos y cajas excedentes en un momento muy desgraciado y muy ajustado de la vida nacional. Lo que hubo esa vez, que no me lo van a perdonar jamás, fue el recorte a los gastos de la política. Y la Argentina tiene un problema con los gastos de la política porque nuestra política ha sido muy cara. Por ejemplo, la legislatura de Santa Fe tiene la mitad de la población que la autonomía de Madrid gasta 6 veces. Eso no es razonable. No es razonable, y yo siempre digo, si ustedes quieren llegar a gastos razonables en el Parlamento, en las legislaturas provinciales, en los consejos deliberantes, vayan a la época que estaba el presidente Arturo Illia, fíjense de qué tamaño eran las legislaturas, de qué gasto, de cuántos asesores había. La verdad es que en los últimos 40 años se ha desarrollado una patología de excesivo empleo público, o como decía un gobernador de una provincia norteña, yo estaciono allí a mis adversarios y a mis amigos. Bueno, esa no es la función de un cuerpo legislativo, estacionar amigos y adversarios. Pero bueno, yo siempre he propuesto que el gobierno sea austero, que sea, yo diría, hasta ascético, porque el ejemplo facilita el esfuerzo que tenemos que hacer. Nuestra ciudadanía está agobiada por los impuestos, agobiada por la inflación, y los políticos, si algo tienen que dar, es el ejemplo. Esa ha sido mi manifestación histórica y la ratifico en su totalidad en estas circunstancias. Bueno, es la última, Ricardo, que me pasa el doctor Horacio Bermúdez. Ahí se ve en el chat, pero te la leo. ¿Cómo ve el desarrollo del diálogo interreligioso en nuestro país y en el mundo como camino para afianzar la paz? Me parece una extraordinaria iniciativa y yo siempre he valorado enormemente esa actitud y la prédica por la paz. Me parece que es el camino más fecundo para la humanidad, y creo que los líderes religiosos han cumplido en ese sentido un rol muy significativo. Está en la naturaleza del fenómeno religioso la defensa de la vida humana, la defensa de la vida, y en esa línea la prédica por la paz configura una de las dimensiones humanas más valiosas, y ratifico mi adhesión, mi apoyo y mi valoración de esa actitud y de esa iniciativa. Bueno, hemos pasado el tiempo que habíamos acordado con el doctor López Murphy. Hay más preguntas, pero bueno, las dejamos para otra oportunidad, porque bueno, esto fue lo que habíamos convenido. Así que bueno, nos resta agradecerle al doctor. Gracias también por aquellos que están interesados en este ciclo de charla que estamos dando de partidos políticos y la libertad religiosa, para saber qué opinan los representantes de los ciudadanos cuando hay que presentarse en una elección. Por la Constitución, los únicos que pueden presentar candidatos. Entonces, esto es muy importante porque tiene que estar en su plataforma. Así que bueno, creo que vamos cumpliendo la idea que teníamos antes de las PASO. En este caso, bueno, un gran agradecimiento al doctor López Murphy, y bueno, vamos a continuar con este ciclo. No sé, Ricardo, si vos querés decir algo. No, muchas gracias, y lamento las dificultades tecnológicas que tuvimos hoy,
pero hemos tenido el tiempo para que quede muy claro mi mensaje y lo que quiero destacar es la apertura y tolerancia que he observado en el instituto y en la audiencia, que es un magnífico antecedente para la disputa política en la Argentina. Ojalá recuperemos esa visión respetuosa y pacífica de las sociedades libres y de aquellas que se manifiestan civilizadamente. Un gran gusto y saludos a todos. Gracias.